verdadera herramienta de orientación ética ante los dilemas que enfrentan los equipos de salud. El eje que guía todo nuestro trabajo es el interés superior del niño, consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño de Jerarquía Constitucional y la Ley 26.061. Este principio nos recuerda que toda decisión institucional, clínica o administrativa debe proteger la vida, la salud y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, reconociéndolos como personas con dignidad intrínseca. En este contexto social, donde la infancia suele quedar atrapada en debates y tensiones culturales, reafirmamos que las instituciones de salud no pueden perder de vista lo esencial: cuidar al niño en todas sus dimensiones: física, psíquica, emocional, social y espiritual. En este sentido, el hospital tiene la responsabilidad de asegurar que ninguna forma de ideologización interfiere en la evaluación ética y clínica del bienestar del niño, manteniendo siempre el foco en su verdadero interés superior. Los principios bioéticos de beneficencia, no maleficencia, justicia y autonomía progresiva deben guiar nuestras decisiones. La autonomía progresiva exige acompañar la maduración del niño sin trasladar sobre él decisiones irreversibles para las que aún no tiene plena capacidad de comprensión. Asimismo, destacamos el papel fundamental de la familia como ámbito natural de cuidado y como actor central en la toma de decisiones. En relación con intervenciones que puedan afectar de manera irreversible el desarrollo corporal o emocional del niño, el comité ya ha expresado su preocupación ética y científica, recordando que la obligación primordial del equipo de salud es no dañar, garantizar siempre que el beneficio real para el paciente prevalezca sobre cualquier otra consideración. El cuerpo del niño no es un objeto sobre el que se puede intervenir sin consecuencias. Cuidarlo es proteger su futuro. Para finalizar, deseo reafirmar el compromiso de nuestro comité con la deliberación ética, el diálogo respetuoso y la defensa de la dignidad e integridad de la infancia, especialmente en los momentos de mayor vulnerabilidad. Dicho esto, tengo el honor de presentar a nuestra conferencista, expositora, la doctora Elvira Bottini Di Rey. La doctora Bottini Di Rey es médica egresada de la UBA y médica pediatra por la misma universidad. Su trayectoria académica y profesional es ampliamente reconocida en el ámbito de la bioética, la pediatría y la reflexión interdisciplinaria sobre la familia. Actualmente se desempeña como vicepresidenta del Instituto para el Matrimonio y la Familia de la Universidad Católica Argentina, institución en la que también es profesora ordinaria y miembro del Instituto de Bioética de la Facultad de Ciencias Médicas. Asimismo, es profesora de la maestría en bioética de dicha facultad. Su labor académica incluye además haber sido distinguida como académica de número de la Academia de Plata y como miembro del Instituto de Bioética de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Integra desde 2016 el Comité Académico del Observatorio Internacional de las Familias y de la Política Familiar y forma parte del Consejo de Notables para la Formación Docente del Instituto Profesorado CONSUDEP. Es para nosotros un verdadero privilegio contar con la doctora, ¿sí?, por su gran trayectoria y sobre todo su palabra autorizada. Recibamos a la doctora Bottini Di Rey. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Lucas Acosta, por la invitación a compartir con los médicos de Tucumán algunas simples reflexiones. Mi objetivo es ese. Es un tema complejo el que me han pedido que exponga y me parece que cumpliría con el objetivo de la reunión echar luz sobre algunos conceptos, no mucho más que eso. Para ello he preparado una presentación de PowerPoint para no irme por las ramas, porque justamente como es complejo, como hay muchos temas que se podrían tratar, me tengo que centrar en algunos. Entonces voy a compartir ventana. ¿Lo están viendo? Sí se ve, doctora. Se ve. Bueno, el Sí, título se ve.
el título que le hemos puesto es Niños en el ojo de la batalla cultural, el papel de los profesionales de la salud desde una mirada bioética. Son unos cuantos diapositivos que he ido seleccionando, por lo que los voy a pasar más o menos rápido o sin detenerme demasiado en cada uno de ellos, que podría dar para mucha reflexión, justamente para dar una visión integral del asunto. Total, después siempre se puede volver a charlar, se pueden hacer preguntas y demás. Se advierte, parto de esta premisa, se advierte un aumento significativo de la prevalencia de la disforia de género en la infancia y adolescencia en el mundo y también en Argentina. Esto no se da solo, sino que coincide con una crisis de salud mental en niños y adolescentes. Quizás ni vale la pena dar muchos ejemplos de esto porque es algo que hasta los periódicos todos están hablando sobre la crisis de salud mental en niños y adolescentes en el mundo y también en la Argentina. Pero como comencé diciendo que había un aumento de la prevalencia de la disforia de género, me parece que es importante pasar en limpio de qué estamos hablando cuando decimos disforia de género, porque es un término relativamente nuevo. Este término aparece en el DSM-5, que es el Manual Estadístico de Diagnóstico de Desórdenes Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría, y dice que se caracteriza por incongruencia entre el género que uno siente y expresa y el asignado. Acá empezamos con el vocabulario, que el vocabulario confuso trae después muchas confusiones. Sexo asignado, como si fuera el capricho de alguien, cuando en realidad lo que tendríamos que decir el sexo reconocido, el sexo que le tocó a cada uno. Y además el malestar clínicamente significativo o un deterioro en el ámbito social, ocupacional y otras áreas importantes de su funcionamiento. Entonces, para que haya disforia de género se tiene que cumplir estas dos condiciones. Para el diagnóstico, en niñas y niños es necesario que exista malestar y una dificultad en la realización de las actividades normales para la edad, acompañado por al menos 6 de 8 características, por al menos 6 meses. Esto yo lo puse especialmente, está por supuesto en el DSM-5, pero este es un trabajo bastante conocido que cito acá, porque se necesitan ciertos ítems que se den para hacer el diagnóstico y sobre todo la permanencia en el tiempo. En el acompañamiento a familias me ha pasado infinidad de veces, o por lo menos consultas y demás, tanto de docentes, de familias, mismo de profesionales, diagnósticos hechos en una consulta, 2 consultas. Acabamos de citar el DSM-5, este manual, y decimos que disforia de género aparece justamente en esto, pero en este manual ha habido distintas modificaciones de los DSM desde el 2003, que es del 1980, donde se habla de transexualismo. En el DSM-4 del 94 hay un capítulo sobre trastornos sexuales y de la identidad sexual, donde se distinguen 4 tipos. Dentro de estos 4 tipos están los trastornos de identidad de género. Trastorno de identidad de género. En el DSM-5 se producen una serie de modificaciones, se quita estos trastornos de identidad de género y se habla de disforia de género y se le da una ubicación bien distinta en el manual, pero se establecen los criterios diagnósticos de la disforia de género. Al que le interesa esto, por supuesto, lo profundiza. Yo es para dar un pantallazo general. La Organización Mundial de la Salud en el 2018, en la Clasificación Internacional de las Enfermedades, retira el capítulo de trastornos mentales y del comportamiento y aparece un nuevo capítulo que se llama Condiciones relacionadas con la salud sexual. Y aparece no disforia de género, sino incongruencia de género. Y se hace especial hincapié que no se lo considera un trastorno psiquiátrico. Yo acabo de decir que hay esto se da en un contexto de una crisis de salud mental. Muestro algunos datos de estas crisis de salud mental de Estados Unidos, porque esos lo tienen muy bien estudiado. Fíjense, lo que aparece, la Asociación Estadounidense de Salud Universitaria en el 2019 hace una evaluación nacional de salud universitaria, donde acá están las curvas
de aumento de la ansiedad, de la depresión y de otras alteraciones. La ansiedad es la que más ha aumentado, fíjense, desde el 2010 hasta el 2020 prácticamente, 18. La depresión lo mismo. La crisis de salud mental en adolescentes es internacional, dice este trabajo, que acá está el sitio donde lo pueden buscar, y muestra que la depresión mayor en las niñas a partir del 2010 ha aumentado un 145% y en los varones un 161%. Por otro lado, en las admisiones hospitalarias por autolesiones, estos son datos del CDC de Estados Unidos, se hace una distinción entre los adolescentes de 10 a 14 años, datos de la CDC, y los autolesiones, admisiones hospitalarias de adolescentes entre 15 y 19 años. Ahora, fíjense la curva de aumento en las mujeres, sobre todo chiquitas, de 10 a 14 años. Lo mismo en más grandes. Las mujeres son de alguna manera las que están comandando la crisis de salud mental. Tasa de suicidio para cada 100.000 habitantes de Estados Unidos entre 10 y 14 años. Fíjense los aumentos. Clásicamente los suicidios se producen más en los varones que en las mujeres. Sin embargo, en las mujeres chicas está apareciendo cada vez más. En los datos de la Argentina está pasando prácticamente lo mismo. Al que le interesa después puede mirar estas diapositivas. Yo sigo. El aumento de la prevalencia de la disforia de género en la infancia y en la adolescencia. Algunas cifras, porque si yo digo aumento de la prevalencia, y bueno, tengo que demostrar algo. Hay muchísimas cifras, tomé muy poquito, porque les vuelvo a decir, el tiempo es muy tirano. Habitualmente la prevalencia de estos trastornos fue del 0.01% de la población, habitualmente en varones. Esto es lo clásico, lo de los libros clásicos. Sin embargo, en el Reino Unido, en el 2018, aumentó un 4.000% la solicitud de tratamientos de género de mujeres respecto a 10 años atrás. Y en una publicación que hizo Religión en Libertad en el 2018, dice: la ministra de Mujer e Igualdad de Inglaterra solicita se estudie el aumento del 2.496% en peticiones de cambio de sexo en niños y adolescentes. Es decir, llamó la atención al ministerio este aumento. Y entonces, ¿qué hicieron? Y pidieron estudiarlo. ¿Y qué se hizo? ¿Cómo se hizo ese estudio? Se encargó una revisión independiente de los servicios de identidad de género para niños y jóvenes. La encargada de esto por el gobierno inglés fue la doctora Hilary Class, pediatra, con la colaboración de la Universidad de York. Esto tomó mucho tiempo. En abril del 2024 salió el informe CAS, el informe de toda esta revisión. Esta es la tapa del informe CAS y hay montones de diapositivos, pero esto me pareció interesante, cómo muestran el aumento de la prevalencia en las mujeres, en los varones, en las niñas, en los niños. Es llamativo, nada más que mirar la curva, después podremos empezar a ver los índices y demás. ¿A partir de cuándo? Del 2009 al 2016 está esto. El año pasado, el 1 de mayo del 2025, el Departamento de Salud de Servicios Humanos de Estados Unidos sacó este informe, Tratamiento para la disforia de género pediátrica, revisión de la evidencia y las mejores prácticas. Interesantísimo. También 400 páginas, lo mismo que el informe CAS. Esto se baja por internet y se traduce fácilmente en algunos lugares está traducido. Al que le interese yo se lo puedo pasar. Fíjense algo que dice este informe de los Estados Unidos en cuanto a la prevalencia. Entre otras cosas, ¿no? Dice, se estima que el 3.3% de los adolescentes de Estados Unidos se identifican como transgénero. 3.3%. Decíamos que era algo que se presentaba en el 0.01% de la población. Y un 2.2% adicional cuestiona si podrían serlo.
Entre el 2016 y 2020, 3.215 pacientes de entre 12 y 18 años recibieron procedimientos quirúrgicos de mama o pecho relacionados con su identidad transgénero. Aproximadamente el 0. Esto es importante, fíjese, aproximadamente el 0,1% de los jóvenes estadounidenses de 17 años, quiere decir 1 cada 1.000, recibía hormonas del sexo opuesto entre el 2018 y 2022. Otro dato que figura, una estimación nacional de clínicas que ofrecen transición médica pediátrica encontró al menos 271 de estas instituciones en los Estados Unidos a partir del marzo de 2023. A partir de marzo de 2023 aparecieron 271 clínicas nuevas. Se advierte un aumento significativo en la prevalencia, ya lo dijimos, el contexto es que coincide con una crisis de salud mental en niños y adolescentes, pero también podemos agregar a este contexto y todas estas cosas. El abordaje de la educación sexual integral desde la ideología de género, o teoría de género, como le dicen algunos, y eso daría como para toda una conferencia, mostrar la relación entre una cosa y otra. La insuficiencia de elementos básicos para educar de padres y adultos a cargo de niños, niñas y adolescentes. El adulto está como eclipsado hoy, está como al costado, y esto hace mucho mal. Y el paradigma del interés superior del niño en clave de autonomía progresiva. Dejemos en claro que estamos totalmente de acuerdo con los derechos, por supuesto, de niños, niñas y adolescentes. Estamos de acuerdo con el interés superior del niño en clave de autonomía progresiva, pero no en clave de autonomía absoluta, como se está planteando hoy. Qué difícil medir y ver cómo se puede determinar cuál es la autonomía que tiene un chico en determinadas edades y cómo se puede ir evaluando la autonomía progresiva. Novedad. La novedad es la aparición súbita en la adolescencia de la disforia de género. ¿En quién? En niñas de 10 a 21 años. Esto es una cosa nueva, absolutamente nueva. Chicas sin síntomas durante la infancia, que tienen un comienzo abrupto en la adolescencia temprana y media. En los estudios se demuestra que el 80% son mujeres entre 15 y 16 años, el 60% tiene al menos un diagnóstico de salud mental, el 50% se aísla de su familia y el 40% expresa su deseo de transición en grupo. Esto es interesante. Y de ahí es que surgen tantas consultas de familias, de docentes que se encuentran con este fenómeno en un grado que empieza una chica con un cierto malestar o el no querer ser mujer, tampoco quiere ser varón, pero no sabe muy bien dónde está parado, con una confusión, medio eclipsada su identidad o medio, y que empieza el efecto contagio. ¿Con qué se vincula esto? Esto es lo interesante. ¿Con qué se puede vincular? Y acá yo dije, bueno, tengo muy poquito tiempo, pero por lo menos dar alguna luz justamente para la profundización de aquel que le interese. ¿Qué factores inciden? ¿Por qué las mujeres? Y acá hay dos trabajos que valen la pena tener en cuenta, de la misma persona, de John Haidt, que es un psicólogo social americano, que en febrero del 2023 sacó un trabajo interesantísimo. Las redes sociales son una de las principales causas de la epidemia de enfermedades mentales en los adolescentes. Aquí está la evidencia y muestra, ahí está la página donde aquel que le interese puede bajar este trabajo. Y por otro lado, en el año pasado, en noviembre del año pasado, se publicó este libro de John Haidt, La generación ansiosa, fin del 2024. Ahí John Haidt habla de una tragedia en 3 actos, y el acto tercero, es decir, esto no surge de un día para el otro, esto viene desde fines de los años 70, no me puedo remontar a esto, pero dice, el acto tercero de esta tragedia de generación ansiosa se inicia en la década del 2010, que marcó el comienzo del auge de la infancia basada en el teléfono. La infancia estaba basada en el juego, ahora la infancia basada en el teléfono, y esto tiene consecuencias y consecuencias importantes, con el advenimiento de los teléfonos inteligentes y las redes sociales de mayor viralidad.
causas de disforia de género en niños, porque uno puede decir, y bueno, ¿qué causa? ¿Qué puede pasar? ¿Por qué un chico puede puede presentar esta situación? Bueno, lo que dicen los estudiosos es que los factores son múltiples. Los factores que pueden desembocar en esto son múltiples y por lo que es muy, muy importante identificar cada uno de estos factores porque son justamente los causales del trastorno. Los factores no biológicos tienen una influencia profunda. ¿Esto quién lo dice? Zucker y Keynes, que son los grandes estudiosos de la disforia de género en niños. Y ellos hacen una recontrasíntesis diciendo el temperamento, la presión de los padres para actuar como el sexo opuesto durante años críticos. Recordemos, todos los pediatras sabemos que en el desarrollo de la sexualidad hay momentos de altísima vulnerabilidad, y estos momentos de altísima vulnerabilidad se ubican justamente entre los 3 y los 5 años y en la adolescencia temprana. Las psicopatologías de la dinámica familiar. Es importantísimo la dinámica familiar, sobre todo los que estamos haciendo familia y acompañamos familias y demás, vemos cómo se repiten determinadas patentes. Las psicopatologías de los padres, sobre todo las psicopatologías maternas, ¿no? Y en muchas razones por las cuales un niño fantasea en convertirse en el sexo opuesto. Quiere decir que en estas causas de disforia de género hay características personales. Y hay también experiencias vitales, importantísimo lo que le ha tocado vivir a cada chico, ¿no? El contexto, sea familiar o social, incide como en todo desarrollo. Nos desarrollamos a partir de algo que nosotros tenemos, somos un germen propio, natural, pero en contacto con un ambiente. Y ese ambiente puede ser propicio o no para un desarrollo armónico integral. Disforia de género. Importante esta pregunta. ¿Permanente o transitoria? Aquel que manifiesta una cierta dificultad o gran dificultad, qué sé yo, a determinada edad, al comienzo de la adolescencia, en los años críticos entre los 3 y los 5 años y demás. ¿Esto es para siempre? Fíjese lo que dice el DSM-5. La superan en edad adulta el 70 al 97% de los varones y el 50 al 88% de las mujeres. El Manual de Psicología y Sexualidad de la Asociación Americana de Psicología dice que la gran mayoría de niños y niñas con disforia sexual terminan aceptando su sexo al llegar a la adolescencia o a la edad adulta. Quiere decir que durante la adolescencia hay una cierta ambigüedad, o puede presentarse una cierta ambigüedad que no lo rotula al chico. Esto es lo importante. Y este metaanálisis de la Universidad de Toronto, que encabezó Cantor, concluye que el 60 al 90% de los niños que se identifican transgénero terminan superando la confusión, siempre y cuando no hayan sido sometidos a tratamientos de reasignación. Esto es importantísimo también tenerlo en cuenta. Modelos de intervención. ¿Cómo se puede intervenir o qué se propone como intervención cuando se presentan estas situaciones de chicos que no están cómodos con aquello que les tocó? Y bueno, en realidad hay 3 modelos de intervención. Un primer modelo es el modelo terapéutico. Estos son los que lo preconizan o pregonan o llevan adelante. Parten de que la identidad de género y el sexo están estrechamente relacionados. Son cosas distintas, sexo y género, pero estrechamente relacionados. Considera distintos factores asociados, biológicos, psicosociales, psicopatología asociada y mecanismos psicodinámicos. Busca disminuir la disforia de género. Su objetivo, a través de este modelo, es disminuir este malestar que siente el chico. Otro modelo es el modelo de la espera atenta. Estos son los autores que lo preconizan, que acompaña al niño y su familia y le permite el desarrollo de la identidad de género de manera natural, pero evita la transición social temprana. Es decir, lo deja hacer, pero evitando la transición social temprana, cosa que es muy importante tener en cuenta. Y por último, el modelo afirmativo, que esta autora en Estados Unidos lo ha puesto de moda, digamos, donde parten de las siguientes premisas. El sexo y el género no son categorías binarias, refuerza la identidad de género sentida por el niño, ayuda a los niños a realizar la transición social temprana y
afirma que la autopercepción determina el género del individuo. Esto es lo que nos está sucediendo a nosotros. Nuestra legislación impulsa solo el modelo afirmativo. Es duro lo que estoy diciendo, pero fíjense, la propuesta para niños y adolescentes con identidad de género incongruente con su sexo es realizar un proceso de transición para transformarse en el género vivenciado. Esto es lo que se vive hoy en la Argentina, seguro. En muchos estados de Estados Unidos todavía. En Europa se está dando la vuelta. Ya se ha dado la vuelta. Noruega, Suecia, Reino Unido. Argentina, de alguna manera, está preconizando, ayudando, afirmando la transición legal. ¿A través de qué? Y a través de la Ley de Identidad de Género del 2012. Y esta transición legal tiene 4 etapas. Todos lo sabemos: la transición social, el tratamiento hormonal con el suministro de hormonas bloqueadoras de la pubertad, el tratamiento hormonal con hormonas cruzadas por el resto de la vida y, por último, las intervenciones quirúrgicas. Esto es una cosa conocida. Y que no solamente conocida, sino que en la Argentina, bueno, primero, Ley de Identidad de Género, en el artículo 2, define qué es identidad de género, porque esto es una cosa nueva también, ¿no? La vivencia interna individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento de nacimiento. Fíjense cómo se ubican en determinada postura. Vivencia, y se legisla sobre una vivencia, no sobre una realidad concreta. Vivencia interna individual del género tal como cada persona la siente. Esta es una nueva definición de identidad de género. No es la que yo estudié hace muchísimos años, pero es la que rige. El artículo 12 de esta ley es el artículo de trato digno. ¿Y qué dice este artículo? Deberá respetarse la identidad de género adoptada por las personas, en especial niñas, niños y adolescentes, que utilicen un nombre de pila distinto al consignado en su documento de identidad. A solo requerimiento, el nombre de pila adoptado deberá ser utilizado para citación, registro, legajo. Esto es lo que trae a los docentes, ¿no? Un chico de 9 años, a solo requerimiento, un chico que se llama Pedro López pide llamarse Rosa López. En aquellas circunstancias en que la persona debe ser nombrada, deberá utilizarse, bueno, artículo 12. El artículo 11 habla de los tratamientos, y este es el que está en stand-by por el DNU que sacó el presidente de la Nación en febrero de este año. Fíjense que acá no se ponen límites de edad. En el artículo 11 tampoco hay límites de edad. En el 2023, Ministerio de Salud de la Nación sacó este documento: Inhibición e inducción puberal en niñeces y adolescencias trans, travestis y no binarias, documento de consenso. Me pareció interesante mostrarles algunas filminas y cómo trata algunos temas este documento de consenso, porque hasta donde yo sé, los que me están escuchando son pediatras, y que seguramente este documento les ha llegado para hacer el tratamiento de los niños. Soy consciente que por el DNU de febrero no se pueden hacer tratamientos hormonales, pero esto, bueno, los DNU tienen una vigencia de 1 año, y si no son corroborados por el Congreso, caen. Así que no sé qué va a pasar con este DNU. Ay, no sé por qué se me va el otro, ¿eh? Fíjense en la página 17, todos lo deben tener, pero esto se baja si no por internet, ¿no? Habla del acceso a las intervenciones farmacológicas. Las personas de 16 años o más pueden otorgar su consentimiento informado de manera autónoma para acceder a estas prácticas. Quieren que lo bloqueen, quieren que le pongan, que le den hormonas cruzadas, directamente, autónomamente eligen. Los que tienen entre 13 y 16 años pueden brindar su consentimiento en forma autónoma a ambas prácticas, puesto que no se trata de prácticas que pueden implicar un riesgo grave para su salud.
Les ruego que recuerden esto, no se trata de riesgo grave para su salud, por lo que va a decir después, porque está lleno de incongruencias este documento. No obstante, dice ahí mismo, es necesario informar que aún es escasa la evidencia científica conocida sobre los potenciales implicancias a largo plazo de estas intervenciones. Entonces, no tiene riesgo para la salud, pero tampoco sabemos a largo plazo qué pasa. En los menores de 13 años, brindar su conocimiento a dichas prácticas con el asentimiento de al menos una persona adulta referente. Esto es una palabra que hasta ahora no aparecía demasiado, ¿no? Y se aclara que el asentimiento implica el acompañamiento de la decisión de la persona titular del derecho. Asentimiento, acompañamiento de la decisión. ¿Quién? Una persona adulta referente. No su padre, su madre, no, puede ser cualquier adulto, puede ser el amigo de 21 años. Inhibición del desarrollo puberal. Decíamos en esta transición, lo primero era la transición social y después el bloqueo, ¿no? Características generales, todos lo conocen, los análogos, su administración sostenida induce una insensibilización hipofisaria a la acción de las gonadotrofinas, marcada inhibición de la actividad gonadal. Si bien la experiencia de su uso en el marco de los procesos de modificación corporal es menor, otra vez muestra que la experiencia es baja, recientes revisiones, bueno, se asocian con aquellos que dicen que va todo bárbaro. Consorcio Internacional por el Comité Internacional y por el Comité Nacional de Endocrinología. ¿El objetivo cuál es del bloqueo? El objetivo es evitar la aparición de características sexuales secundarias no deseadas. Evidentemente, las características sexuales secundarias, y bueno, va a conformar el cuerpo del varón, el cuerpo de la mujer. Momento de inicio de la inhibición puberal. ¿Cuándo empezará a inhibir la pubertad? Teniendo en cuenta que gran parte de los cambios corporales que se producen durante la pubertad son irreversibles. Cuando la pubertad endógena, esto es literal del documento, la pubertad endógena completa fuera una condición no deseada que puede interferir el desarrollo y bienestar emocional, iniciar la inhibición puberal tempranamente, si esta es solicitada de manera expresa por el niño o adolescente. Pueden utilizarse también en estadios puberales tardíos, teniendo en cuenta que determinadas características físicas ya desarrolladas no retrocederán completamente, aunque algunas de ellas puedan involucionar o detener su progresión. Y ponen esta filmina. Efectos esperables de los agonistas según el estadio puberal. Y fíjense esto, estadio puberal, personas con ovarios, útero y vagina, no pone mujeres, varones, personas con pene y testículo, como que esto es un accidente, tener ovarios, útero y vagina. Entonces, si se realizan los bloqueos en estadios tempranos, se logra todo esto. Cuando se hacen estadios tardíos, esto no me da el tiempo para analizar cada uno de ellos, van a tener la grabación o el power. Bloqueo de la pubertad. ¿Cuáles son los argumentos que se utilizan para esto del bloqueo de la pubertad? Hay que frenar la masculinización o feminización del niño, ya que si en el futuro decide ser transexual, será muy difícil realizar una transición perfecta a menos que no haya desarrollado los caracteres sexuales secundarios. Otro argumento, atravesar por la pubertad es perjudicial para la salud, ya que puede alterar su psicología. Se trata de un proceso reversible, otro argumento, que lo haga total en cualquier momento lo puede frenar y listo. ¿Cierto? No. ¿Verdadero o falso? Falso. No dicen, esto es importante, que un porcentaje importante supera la situación. Esto que mostré anteriormente, permanente o transitoria. Y que las hormonas sexuales que surgen durante la pubertad ayudan a un adolescente a identificarse con su sexo biológico. Eso no lo dicen. Eso es comerse algo demasiado importante. Inducción del desarrollo puberal. ¿En qué momento hacer
el inicio de la inducción puberal, es decir, lo bloquearon, pero una vez que lo bloquean, ¿cuándo le empiezan a dar las hormonas según el deseo del niño, niña o adolescente? Las guías internacionales recomendaban que las intervenciones podrían iniciarse aproximadamente a los 16 años de edad. Esto es del documento, ¿eh? Una razón de peso para el inicio más temprano de la hormonización podría ser evitar la supresión puberal prolongada. Acá están reconociendo que la supresión puberal, y bueno, tiene consecuencias, y las consecuencias serán mayores cuanto más prolongada sea esa supresión puberal. Riesgo sobre la salud ósea y las implicancias psicosociales del retraso de la pubertad, obviamente. Entonces, se sugiere que la hormonización con esteroides sexuales podría iniciarse a partir de los 14 años. Entonces, a partir de los 14 años, darle estrógenos a aquel varón que se siente mujer o darle testosterona a aquella mujer que se siente varón. Estas, por supuesto, estas hormonas son de por vida. Y esto me pareció interesantísimo porque está en el documento. Ustedes después lo pueden ver por analizar. Fíjense, ponen esta tabla, riesgos asociados a la hormonización con estrógenos. Y hacen esta distinción, riesgo aumentado probable en presencia de factores de riesgo aumentado posible, no riesgo. Entonces, fíjense los riesgos asociados a la hormonización con estrógenos, todo esto. Riesgos asociados a la hormonización con testosterona, todo esto lo dice el documento, porque después cuando uno lo dice en algunas charlas y demás, dice que exagerado. Fíjese, está reconocido. Y este párrafo me pareció interesante, por eso lo saqué especialmente, página 56 del documento. Actualmente es escasa la evidencia disponible de los efectos que podrían ocasionar la inhibición puberal y o hormonización con esteroides sexuales a largo plazo. Estos trabajos de investigación e investigaciones son con muy diferentes niveles de evidencia, que refieren efectos sobre la mineralización ósea, la talla adulta, los parámetros metabólicos y el compromiso de la fertilidad. El potencial impacto de la inhibición puberal prolongada en el desarrollo neurológico en jóvenes trans ha sido identificado como un área que necesita ser estudiada. Entonces, no solamente mineralización ósea, talla adulta, parámetro metabólico, desarrollo neurológico, reconocidos por ellos mismos. Al que le interesa, este capítulo, evidencia sobre los efectos a largos plazos, no tiene desperdicio y es muy bueno porque tiene mucha bibliografía, ¿eh? Y se ponen todos los efectos a largo plazo sobre la talla final, sobre los deseos de parentalidad y preservación de fertilidad. Esto se asocia a la infertilidad futura, a la morfología testicular y espermatogénesis. Es interesante. Las intervenciones quirúrgicas para las mujeres, las torsoplastias, masculinización del tórax, esto es lo más frecuente, ¿no? La mastectomía doble, que por supuesto es irreversible. He escuchado médicos decir que la mastectomía doble, y bueno, si se arrepiente se pone silicona, se pone prótesis. Y bueno, pero el órgano no está. Previamente a todo esto se hace el uso de las bandas elásticas, los Bendix, que llegan por internet, se pueden comprar. La metoidoide y la faloplastia son poco frecuentes en los varones, todos los tipos de vaginoplastias. Consideraciones médicas de las terapias hormonales, porque esto es justamente desde la bioética. ¿Qué consideraciones podemos hacer? La disforia de género no es un trastorno endocrino. Todo el árbol endocrino está fenómeno. Es otro, el problema está localizado en otro lado. El bloqueo hormonal con agonistas induce una enfermedad iatrogénica, evidentemente. Produce disminución de la densidad ósea, menor posibilidad de superación de la disforia. Las hormonas cruzadas que comienzan alrededor de los 16, ahora ya lo están poniendo a los 14 y es de por vida, las consecuencias están reconocidas en la filmina que les mostré antes. Consideraciones médicas.
no es un trastorno endocrino. ¿Quién dice esto? El informe CAS. El informe CAS hace una serie de recomendaciones, 80 y pico recomendaciones, para niños y jóvenes derivados a los servicios de género. Dice, yo saqué alguna porque sería interesantísimo ir viendo cada una de estas recomendaciones, pero saco algunas de ellas porque por el tiempo, ya les vuelvo a decir. Para la mayoría, la vía médica no será la mejor manera de manejar su sufrimiento relacionado con el género. También hay que abordar problemas de salud mental y o problemas psicosociales. No me puedo ir únicamente a darle hormonas. Los niños y jóvenes derivados deben ser objeto de una evaluación integral de necesidades para fundamentar. Hay que hacer un plan de acción individualizado. Y ahí hay que incluir pruebas de detección de afecciones del desarrollo neurológico, incluido el trastorno del espectro autista. Cada vez más son más abundantes los trabajos que ven una relación entre el trastorno del espectro autista y la aparición de la disforia de género. Y una evaluación de salud mental. Entonces los diagnósticos tienen que ser muy pensados, muy estudiados, tiene que haber equipos interdisciplinarios que estudien esto, no puede ser a tontas y a locas. Me ha tocado, pero montones de veces, padres o docentes que derivan a un chico que ha sido diagnosticado en, qué sé yo, en 2 veces. Esta temática tiene cada día mayor relevancia en el ámbito sanitario. El fin de la medicina no es satisfacer los deseos del paciente, sino promover o restaurar su salud integral. Esto es lo más importante, promover la salud integral, y si esta salud integral está tocada, tratar de restaurar esta salud integral, no satisfacer los deseos, y más de un chico que muchas veces no tiene la más pálida idea. Eso no quiere decir que voy a dejar de lado el deseo del paciente, Tendré que ver cómo lo acompaño en eso. Los médicos nos guiamos por el primero no dañar. Esto es como que se lo ha dejado medio de lado en muchos casos. El niño o niña tiene una dificultad de percepción de la realidad. Su realidad es que le tocó ser varón o le tocó ser mujer, con todo lo que implica ser varón o ser mujer, desde tener pene hasta tener ovarios en el caso de las mujeres, hasta tener una manera de ver el mundo de forma diferente, varones y mujeres. Porque el ser varón o ser mujer no es indiferente. Desde la ideología de género se pone, o sea, se declama, se pregona que lo biológico es inconsistente, que es lo mismo. Bueno, no es lo mismo, es la base, porque a partir de esa base se van a dar una serie de, incluso en el cerebro humano es dimórfico, El cerebro de varón, cerebro de mujer, bien distinto y uno y otro. ¿Y qué hace a la diferencia del cerebro del varón y de la mujer? Justamente las hormonas sexuales. Bueno, no me da para extenderme en esto. El niño o niña o adolescente tiene una dificultad de percepción de la realidad. Se percibe por aquello que no es. Si una chica que pesa, qué sé yo, 40 kilos cuando debería pesar 50, se mira al espejo y se ve gorda, ¿qué le decimos? Y que tiene una alteración de la percepción de la realidad. Bueno, en esto, si una mujer se considera o se siente varón, bueno, algo le está pasando, una dificultad de percepción de la realidad. El médico no debería enfocarse en acomodar el cuerpo a esos sentimientos y pensamientos, sino que debería ayudarlo a encontrar modos de aliviar esa tensión. Obviamente no puede desconocer la tensión que se produce y poco a poco aceptar la realidad de su propio cuerpo. Es un trabajo y es un proceso todo esto. Esto no se logra de un día para el otro. Para los profesionales de la salud y de la educación, ¿es indiferente, neutral o reversible la transición social? No hablemos de bloqueadores, no hablemos de hormonas cruzadas, hablemos de chicos más chicos que se quiere que se los nombre de otra manera, que se visten de otra manera, ¿no? Es indiferente que el educador o el profesional de la salud permita esto o mire para otro lado
o que lo considere reversible, entonces que el niño haga lo que quiera. ¿Cómo es? Hay que recordar que permanecer neutrales o reafirmar su deseo puede actuar como factor perpetuador. Ese chico o chica o adolescente tiene una confusión. Y si yo lo reafirmo, reafirmando su deseo, y bueno, perpetúo su confusión. Entonces, ¿qué tendré que hacer? Y bueno, tendré que acompañarlo, ver, ayudarlo a que se fije qué es lo que le está pasando, cómo ha surgido esto, cómo lo puede superar. Hay montones de formas de acompañar sin perpetuar una confusión. En esto hay que tener siempre en cuenta la historia de ese niño y o adolescente y lo que vive en la actualidad, ¿eh? La historia de ese niño, porque somos seres históricos, somos seres biográficos, y bueno, y las historias marcan, esto lo sabemos todos, y lo que se vive en la actualidad también. El alumno, la alumna necesita, a cualquier edad necesita ser acogido, obviamente, acogido, escuchado, comprendido, acompañado y también orientado. No es cuestión de decirle todo que sí, no le hago ningún bien diciéndole todo que sí. Ahora, para esto hay que estar dispuesto a ponerse al hombro al niño, niña o adolescente y también a su familia, porque las familias también necesitan apoyo, las familias están muy confundidas, las familias no saben qué hacer, quieren lo mejor para el hijo, pero muchas veces lo mejor, lo que les presentan como lo mejor, tiene patas cortas. Y acá me parece interesante resaltar esto de la importancia en las intervenciones tempranas, ¿no? Los pediatras tenemos mucha experiencia en esto de las intervenciones tempranas. Cuanto más temprano nosotros veamos que hay un chico o una chica que, bueno, que en su desarrollo integral hay algo que no termina de cuajar, y bueno, podemos intervenir y ayudarlos. Los varones que no se sienten acogidos por el grupo de varones, es bastante frecuente que se recuestan en el grupo de mujeres, las mujeres que les pasa justamente al revés, y bueno, hay intervenciones que se pueden hacer con la familia. Yo les decía hace un rato qué importante era de las dinámicas familiares, muchas veces haciendo pequeñas intervenciones en las dinámicas familiares es notable lo que se logra en el chico. El desarrollo de la identidad no se da de un día para el otro, ¿eh? Comienza alrededor de los 3 años y va a culminar después y a sentarse y demás en la adolescencia. Pero esto puede tener momentos difíciles. El comienzo de la pubertad en las mujeres es un momento difícil. ¿En todas? No. En muchas sí. Que cuando empiezan a aparecer los caracteres sexuales secundarios, los pechos y demás, la chica se siente mal, no se quiere mostrar, se pone ropa grande. Todos lo hemos vivido a esto. ¿Porque no quiere ser varón? ¿Porque no quiere ser mujer? ¿Porque quiere ser varón? No, porque le cuesta el cambio, tiene que hacer el duelo del cuerpo del niño. El debate sobre cómo tratar a los niños con disforia de género es principalmente una disputa ética, ¿eh? Es una disputa ética. Por eso se exige un posicionamiento personal y profesional. Es decir, por eso yo les decía, el objetivo que yo me he propuesto para hablar en este momento es largar sobre la mesa estos temas para que cada uno pueda hacer su reflexión personal y se posicione. Que me dicen que tengo que obrar así, así, bueno, pero eso es realmente lo que yo pienso que hay que hacer, porque los posicionamientos personales y profesionales permiten afrontar presiones, requieren fortaleza personal, requieren poseer conceptos claros, saber de qué estamos hablando, porque si no realmente los llevan puestos. Y hoy hay muchísima confusión entre los profesionales, ¿eh? ¿Por qué? Y porque nadie analiza bien esto a fondo, nadie nos ha enseñado sobre muchas cosas y entonces se dan por sentado algunas cosas. Saber que hay derecho a la objeción de conciencia y que uno tiene que ser responsable personalmente y profesionalmente. Para terminar, me parece fundamental decir que es preciso que los profesionales de la salud y de la educación profundicen los estudios sobre la temática, se debata sobre esta temática, pero no ideologizados y no puestos cada uno en un rincón y como si fueran grupos irreconciliables. Diseñar estrategias de escucha
acompañamiento y orientación para niños, niñas y adolescentes. Esto es fundamental. Estrategias de escucha, porque cuando surge esto, ¿dónde va el chico? Y muchas veces va a estos centros que directamente lo ponen en un andarivel. Es preciso que actualicen los conocimientos y habilidades para acompañar a las familias. Hay montones de pediatras que acompañan muy bien a las familias, pero están surgiendo temas nuevos y que uno se tiene que ayornar en estas temáticas para poder hacer el acompañamiento, si no es imposible. Capaciten y acompañen a los padres y adultos responsables y conozcan distintas iniciativas de acompañamiento vigentes en la sociedad. En la sociedad hay todo esto. Entonces me parece que también es bueno conocer que existen los distintos grupos que están trabajando en esto y ayuda mucho. En Tucumán hay grupos que están trabajando. Yo cuando me invitaron me puse en contacto con 2 o 3 grupos. No puedo estar haciendo propaganda para una cosa y otra, pero Tucumán está muy avanzado. Qué bueno que se junten y sigan profundizando. Muchas gracias. Dejo de compartir justamente para poder escucharlos a ustedes. No sé si me ha excedido de tiempo. He tratado de ser lo más concisa posible en el poquito tiempo que me han asignado. Fueron justo 45 minutos. No sé, Lucas, cómo querés manejar el asunto. Perfecto con el tiempo, doctora. La verdad que hemos quedado todos muy impresionados con la información que nos dio. Yo le voy a transmitir de aquí si alguien tiene alguna pregunta y también del Departamento de Capacitación nos pueden ayudar por el chat. No sé, arranco por aquí. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. A lo mejor surgen después preguntas que pueden mandar al chat y usted me las hace llegar, Lucas, también, como quieran. Pero si hay preguntas ahora, adelante. Quiero hacer una pregunta. ¿Por qué usted se refiere siempre a esto como la ideología de género y no como una perspectiva de género? Las ideologías y se caracterizan justamente por ser una serie de creencias que no tienen una base científica y que con eso se baja una determinada línea. Y acá me parece que está demostrado con todo lo que no hay una base científica demasiado sólida. Entonces me parece que a lo mejor es peleador hablar de ideología de género, por eso hay muchos que dicen, no, mejor es hablar de teoría de género para que no se sientan interpelados. Pero justamente nosotros decimos hay una relación entre el sexo y género. Obviamente que hay una relación. Sexo es todo lo biológico, género los elementos socioculturales y demás, que se desarrollan a partir de eso que se dio, es decir, del sexo, que es biológico. Los de la ideología, los de la teoría de género que dicen la desvinculación completa entre sexo y género. Y además el género fluido. Hoy se puede sentir esto, mañana se puede sentir aquello. Esos son los grandes pilares de la teoría de género, la desvinculación total y el género fluido. Entonces son posturas que no tienen mucho que ver, ¿no? La personalista, que sería la que estoy poniendo yo, que se considera a la persona como una unidad sustancial de cuerpo y de espíritu. Entonces yo tengo un varón, tengo una mujer. ¿Cómo voy a hablar de persona en abstracto con útero o con pene? Pero esto está bastante metido. Entonces, bueno, yo llamo a la reflexión. Tampoco me quiero poner en un lugar que me van a decir, ah, bueno, entonces sos ideóloga personalista. No. Aquí hay una persona que quiere hacer una consulta, Doc. La llamo para aquí porque no se escucha. ¿Cómo le va? Yo soy Hola. pediatra y quería consultarle. Usted cuando expone que hay un porcentaje, dice que las personas que piden o que se plantean... ¿Podés hablar un poquito más fuerte, por favor? Porque te oigo muy bajito.
Sí. Cuando usted plantea que hay las personas, o los adolescentes, los niños que se plantean el cambio de sexo, dice que la mayoría, cuando llegan a edad adulta, como que logran identificarse con el sexo asignado o biológico. Habla de la mayoría, no habla de la totalidad. No. ¿Qué pasa con esa minoría que no logra hacer eso? ¿Cómo se los interpreta o qué se dice? Y esa minoría, una vez que cumplan los 18 años, y bueno, ellos van a tener una maduración mayor para poder decidir qué hacen. O sea, Es decir, si se... entonces, la pregunta concreta es, entonces, ¿existe esta incomodidad de sexo? ¿Existe? Sí. Y en algún momento, o sea, no es que no existe. Sí ha No, aumentado nunca... el número, pero existe estos niños que se identifican distintos, que cuando llegan adultos siguen sosteniendo esta identificación. Y puede, Cambiarla. sí, puede. O sea, esa es Sí. la pregunta que estoy Sí, haciendo. sí, claro que pueden. Y en eso se está tratando se hacen muchos estudios y demás, a ver si hay alguna base biológica que explique esto. Hoy por hoy no, Evidentemente, porque muchas pero veces las explicaciones, los avances científicos se comprueban después, pero bueno, en lo concreto es que este número existe. sí, y sí. Sí, pero no en la proporción que se ve hoy. Está bien, eso es Ese bueno, es es el como tema, porque el tantas efecto, cosas que hay que claro. revisar estos diagnósticos, pero no, pero sí tener en cuenta que esto, que existe ese grupo que es una minoría. En Y sí, principio. porque yo justamente puse qué dice el DSM-5, qué dice el manual de los psicólogos y demás, ninguno da el 100%. No. Ahora, es muy importante en la reversión cómo se ha tratado el proceso previamente y cómo si se ha hecho, por ejemplo, la primera fase, la social, si así rápidamente ya se lo reconoce el chico confundido de 9 años y que quiere que le llamen con otro nombre y demás, y bueno, son factores perpetuadores de una confusión. Hay que ser cuidadoso con eso, o por lo menos tener en cuenta que pueden llegar a ser perpetuadores. Claro, está bien. Gracias. Ahí hacemos otra consulta, Doc. Yo quiero saber. Mi pregunta puntual es en Tucumán. Usted me decía que hay equipos de trabajo. No se escucha. Se escucha muy bajito, muy bajito. Grita. Bueno, ¿qué equipos de trabajo están actualmente trabajando acá en Tucumán? Porque Y bueno, usted los ha nombrado recientemente. la asociación Manada está trabajando en toda la República y hay referentes en Tucumán. Estos son grupos de familias, tienen más de 500 familias que están sufriendo, entre comillas, esta situación de diagnósticos precoces, sobre todo las chicas, ¿no? Que no se sienten cómodas y las rotulaciones rápidas, eso es lo que a mí más me pone mal. Y después hay un grupo, espérate que lo tengo anotado acá, ¿cómo se llama? Fundación CEDEFA. La Fundación CEDEFA que es una fundación de profesionales, que hay gente de FASTA ahí, y que bueno, le puedo pasar a Lucas si quieren quién está a cargo de la Fundación CEDEFA. En la parte hospitalaria. En la parte hospitalaria yo no conozco. Quizás la abogada que está como la abogada del Comité de Bioética, Mara Markovich, ella debe conocer en la parte hospitalaria. Hay otra asociación que también está en el país y que ella es la representante en Tucumán, que es Prodesi, que son abogados para todas Claro, estas pero yo me situaciones. refería a algún equipo de psicólogos, por ejemplo, psicólogos, Bueno, psiquiatras, que ese es un puedan punto. trabajar con el paciente. Ese es un punto clave. Ese es un punto Claro. clave. Por eso es clave. Yo estuve buscando
algunos psicólogos que estén en esto, en Tucumán. Me conecté con 2 o 3, pero bueno, yo no puedo dar los nombres así de la gente con la que pero me parece fundamental que ustedes se ocupen de armar un equipo, porque te aparece un chico con esta situación, una familia, ¿y a quién se lo mandás? Entonces es muy importante. Bueno, muchas gracias. Yo le puedo mandar, creo que a Lucas ya le mandé la gente con la que yo me contacté, pero bueno, les corresponde a ustedes armar el equipo. Por supuesto que yo dispuesta a ayudarlos, en todo lo que quieran. Muchas gracias. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta? Ahí le hacemos otra consulta, doctor. No. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Yo soy también médico pediatra, doctor Julián Nasif, jefe de sala, una de las salas de clínica de acá del hospital. Y hay 2 cuestiones después de escucharla que suenan fuerte, ¿no es cierto? Una, porque lo vivimos a diario en la sala que está a mi cargo en el hospital, esto de los trastornos de la salud mental en un rango de edad que van entre los 10, 11, 12, 14 años. Eso lo vivimos aquí casi a diario. Pero por otro lado, esto que se cataloga como la disforia de género, tomando de que la mayoría de los niños y en los primeros tiempos de la adolescencia terminan aceptando el sexo con el que nacieron, digamos, y hay una minoría en donde eso no ocurre. Una cuestión que suena muy preocupante es la figura del adulto referente, cuando el niño aún es niño y no tiene la adultez para decidir por sí mismo. Si ese adulto referente permite que se avance en el proceso de hormonización y todo eso, y el día de mañana, cuando el niño deja de serlo y en realidad no se identifica con el sexo al cual fue cambiado, uno se pregunta, ¿qué ha hecho ese adulto referente? Le ha hecho un daño terrible, tremendo. ¿Cómo lo ven eso ustedes a la figura del adulto referente en esa época de la vida del niño en donde todavía no tiene capacidad para decidir sobre sí mismo de algo tan importante en su vida? Y yo estoy absolutamente de acuerdo con usted, doctor. Es clave el adulto referente, por eso me parece tremendo esto del asentimiento que da un adulto cualquiera. Asentir sería, de alguna manera, estar de acuerdo con lo que ha dicho con lo que dice el niño. Y cualquiera puede ser el adulto referente. Entonces, es tremendo. Cualquiera. Ni siquiera el padre ni la madre, cualquiera. Exactamente, cualquiera. Con tal que sea adulto, con tal que tenga más de 18 años. Entonces, esto es tremendo. A los padres se los corre cada vez más. Entonces ya no tenemos nosotros, en nuestra legislación no existe la patria potestad, ¿no es cierto? Sino la responsabilidad parental, pero bien sesgada. Y a los padres es importantísimo darles su lugar. Fundamental. Cuando los padres están bien ubicados, el proceso de trabajo con el chico tiene visos de poder salir bien. Cuando los padres están desubicados o no figuran, y bueno, es muy complejo, porque se lo lleva puesto en lo que los rodea al chico. Así es. La verdad que es un hecho terrible que la legislación lo contemple. Esto va desde la opinión personal, indudablemente, pero bueno, estamos acá en esta reunión justamente haciendo aportes personales, guiados por un profundo sentimiento en donde la familia a uno le parece como el elemento y el aspecto clave en la vida de todos nosotros, y de pronto que aparezca en alguien que sin ser la familia pueda promover en el niño una cuestión de este tipo, bueno,
Es tremendo. No es que uno sea extremista, pero es terrible, ¿no? Es tremenda esa cuestión. Sí, Bueno, tremendo. muchas gracias por toda la información que nos brindó. Bueno, espero que sirva. ¿Alguien más desea alguna pregunta? ¿Darío? ¿No? En el chat, ¿alguien tiene alguna pregunta? Bueno, la verdad, Doc, que le quiero agradecer en el nombre del Comité de Bioética del Hospital de Niños su participación, su predisposición, porque la verdad que la doctora estuvo todo el tiempo en contacto con nosotros, enviando información sobre esto. Los que quieran profundizar sobre esta temática, el comité tiene bibliografía argumentativa, científica y también jurídica para los que quieran averiguar. La verdad que es muy importante que nosotros podamos establecer lazos con este tipo de profesionales, ¿sí? Que son muy estudiosos en el tema. La idea del comité era justamente promover el diálogo sobre esta temática. No sé si han tenido la oportunidad de leer la declaración que se redactó. Ha sido un posicionamiento sobre lo que tiene que hacer el personal de salud frente a la ideología de género, habla la doctora Martínez Ley. Así que bueno, estamos para eso, estamos para ayudar, para colaborar con el personal de salud ante las dudas científicas, jurídicas, filosóficas o antropológicas. Y le agradezco a usted nuevamente. Yo le sugiero que den a conocer la declaración de la Academia Nacional de Medicina del último mes sobre este tema. Me parece interesante conocerla. También sacó 2 días después la Sociedad Argentina de Pediatría, pero no se juega para nada. Pero la de la Academia Nacional de Medicina es interesante. Sí, aquí me están comentando que sí la leyeron. La verdad es muy interesante. Bueno, le agradezco nuevamente. Buenos días, gracias. Infinitamente. Gracias por la invitación. Hasta la luego. próxima. Adiós. Hasta luego.